Gloria a Dios, mi nombre es Candelero, mi nombre me lo puso el Dios viviente, el Padre de Jesucristo, de nuestro amado Dios, de aquella luz verdadera que vino a este mundo humilladamente para que todo el mundo lo conozca. Lamentablemente es el caso que hoy en día nadie conoce a Jesús como nuestro Dios. Amén. Si Él fue nuestro Dios en quien creó todas las cosas, muy claro lo dice la Biblia en San Juan capítulo 1, verso 19. Dice claramente la palabra, para que tú conozcas a Dios, conozcas a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, aquel que vino en semejanza de hombre, que es nuestro Dios, aquella luz verdadera. ¿Y quiénes somos nosotros? Mi nombre verdadero es Candelero, la cual fue puesta por el Dios viviente, el Padre de Jesucristo, en quien me puso ese nombre. Amén. Dice muy claro en San Juan capítulo 1, verso 19, dice, y aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que el mundo no lo conoció. ¿A quién? A Cristo. Cuando yo hablo de Cristo no se me refiere solamente por la palabra, lo conozco porque lo he visto literal. Yo me recuerdo que una madrugada yo decía antes unos días atrás que Jesús no me quería, que Dios no me quería nada. Y yo me recuerdo que yo me levanté de madrugada y cuando me levanté, yo encontré mi mano derecha alumbrando como un bombillo. Me recuerdo yo que en aquel momento, cuando yo vi mi mano alumbrando como un bombillo, mi intención fue correr. Pero escuché la voz del Dios viviente, del Padre de Jesucristo, que me dijo, te visitan. Yo me recuerdo que cuando yo volví al lugar donde yo estaba, que mi mano estaba alumbrando como un bombillo, apareció una luz del tamaño de un hombre, la cual era Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que vino en semejanza de hombre. Amén. Y cuando yo me quise acercar a él, no podía, porque algo me impedía. Como yo estaba pasando por unos momentos tan difíciles, la cual yo veía espíritu de la tiniebla, espíritu de la muerte, que varias veces sacaban mi cuerpo de mi cuerpo y frisaban mi cuerpo y me sacaban para llevarme para un lugar. Yo me recuerdo que la primera vez, hace mucho tiempo, hace como 18 años, yo fui llevado a un lugar donde yo escuchaba a la gente llorando y decían, ayúdame, me quemo. Me recuerdo que eso me llevaba y habían como si fuera como una puerta. Me recuerdo que yo escuché una voz que dijo, a él no le toca entrar para ahí. Y de ahí ellos me devolvieron y yo volví para mi cuerpo. Por a través de eso, esos espíritus de muerte siguen persiguiéndome. Y me recuerdo yo que un día llegué yo a mi casa y de repente yo escuché como si fueran cuando tú escuchas que viene un aguacero, que tú le escuchas y escuchas los cines cayendo el agua de lejos. Así escuchaba yo esa vaina que venía como saltando sin. Me recuerdo yo que cuando yo escucho eso, que cierro la puerta, yo estoy despierto, entré a mi casa. Me recuerdo yo que cuando yo entro a mi casa estoy esperando que aquella cosa que viene seteado pase, porque viene directamente donde yo estaba. Yo me recuerdo que cuando eso llegó donde mismo yo estaba, me recuerdo que eso se quedó frisado y así mismo como se quedó frisado, se apareció una bola redonda negra, una amarilla, una bola redonda negra, una amarilla y una roja. Me recuerdo yo que se apareció como una forma, como una carita, como una calavera. Y me recuerdo yo que mi cuerpo quedó frisado, literalmente. De repente yo veo que mi cuerpo cae. Y cuando mi cuerpo cae, mi alma sale. Cuando yo vi que salí, yo vi mi cuerpo tirado en el suelo. Por eso duele. Cuando ellos hacen eso, ellos te jalan como si fuera como un imán. Y eso duele bastante. Amén. A través de todo eso, ellos siguieron, yo escuché la voz del Dios viviente que me dijo, reprende el espíritu de Pisón. Yo reprendí el espíritu de Pisón y yo volví a mi cuerpo. Me recuerdo yo que siguiendo el tiempo, yo no me convertí, sino seguía haciendo lo mismo, sabiendo lo que estaba pasando conmigo. Dios vería persiguiéndome y velando para que yo andara por el camino correcto. Yo me recuerdo que venían varias veces por sacarme del cuerpo y Dios siempre me ayudaba. En un momento yo dije que Dios no me quería nada porque yo seguía mi mala obra, haciendo lo malo. Y me recuerdo yo que me convertí. Y cuando me convierto dije, Dios, tú no me amas, tú no me quieres. Y de repente, cuando yo me acuesto de madrugada, me despierto y yo me recuerdo que yo me levanté de madrugada. Cuando me despierto de madrugada,
lo primero que veo mi mano derecha alumbrando como un bombillo. Cosa extraña porque yo nunca había visto eso. Cuando yo intento correr, escucho una voz que me dice, te visitan. Pero yo entendí que el que habló conmigo fue el Dios viviente, el Padre de Jesucristo, de nuestro Dios. Y me recuerdo yo que cuando yo volví al lugar donde yo estaba, inmediatamente apareció una luz del tamaño de un hombre. Ahí reconocí que era Jesús. Cuando intenté acercarme no podía, pero me impactó algo, que yo intenté acercarme y no podía. Esa era la única esperanza mía de yo tener una comunión con Dios. Yo dije, prefiero morir que morir en pecado. Yo me recuerdo que cuando yo dije esa palabra, me acerqué más a él y mi cuerpo se transformó en luz. Y por eso que dice la carta de Juan, capítulo 3, verso 2, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Cómo? Él es luz y nosotros seremos transformados en un cuerpo de luz. Por eso que dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y recordándole que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, toda la intención de Él es que nosotros volvamos a casa. Y para nosotros volver a casa, primero tenemos que conocer a Jesús, porque dice que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo estaba y en el mundo estaba, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escucha esto, la intención de Jesús es que tú lo conozcas, y cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta que el cuerpo que tú tienes no es tuyo. Te das cuenta que la vida que tú tienes no es tuya, sino de Cristo. Y cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo, sabes que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Si no, tú te vas al libro de Hechos, cuando Saulo iba rumbo a Damasco, siendo un sicario, un criminal, iba rumbo a Damasco a asesinar cristianos. Cuando él perseguía a los cristianos, él pensaba que perseguía a cristianos, pero cuando Jesús se le presenta a Saulo, lo primero que Jesús le desata a Saulo, le dice, ¿por qué me persigue? Date cuenta que a quien Saulo perseguía era Jesús, porque cada cristiano que sirve al Señor pertenece al cuerpo de Cristo. Y como tú perteneces al cuerpo de Cristo, le pertenece el Espíritu Santo y eres el templo del Espíritu Santo. Hay muchos que cuando se enteran de esto, que creen que Dios no tiene como títere. No es como que Dios no tiene como títere, sino que cada padre ordena a sus hijos. Y el deseo de cada padre es que sus hijos anden por el buen camino. Si usted cuando se pone a pensar, cuando un niño es un bebé, ese bebé hasta una hormiga le hace daño. Cualquier fenómeno, cualquier animal le puede hacer daño a ese bebé. Hasta un mosquito le puede hacer daño a ese niño. Por el papá lo cuida. No es que el papá tiene el hijo como un títere, sino que lo cuida para que aquel niño crezca y ande por el buen camino. Y después que vaya creciendo, el padre lo sigue ordenando para que el niño ande por el buen camino. Amén. Entonces eso mismo hace Dios con nosotros. No es porque nosotros seamos el cuerpo de Cristo o que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, somos títeres, sino que Dios nos ama mucho y quiere que nosotros andemos por el camino ordenado, por el camino correcto, porque todo aquel que anda por el camino desordenado, aquellos que se pusieron contra Dios, como Satanás o los demonios, o aquellos hombres que hoy en día siguen las vanidades de este mundo, que hoy en día están guardados para el fuego eterno, otros van al infierno, hasta que Cristo venga para echarlo en el lago de fuego. Amén, pero muy Cristo está que aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos hijos obedientes, las cuales obedecen la palabra de Dios, tendrán una vida de alegre, lo que todo el mundo quiere, una vida feliz y una vida que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo quiere, una vida de tranquilidad, la que Dios nos está ofreciendo. Amén. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que obedecer su mandamiento, así como Cristo guardó los mandamientos de su Padre, que también nosotros guardemos lo de Él, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que andar como Él, tenemos que hacer la voluntad de Él. Amén. Dándonos cuenta que Cristo, aquella luz verdadera, dice muy claro, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién fue hecho? Por nuestro Señor Jesucristo, porque así le agradó a Dios. Según la historia que Cristo nos cuenta, es que
Anteriormente, antes de este mundo ser creado, todo lo creaba el Dios viviente. Pero a Jesús convertirse el verbo de Dios, Dios, para que el Hijo tenga honra, tenga gloria. Amén, porque según Jesús nos cuenta, dice que todo lo que el Padre, todo lo que el Hijo hace, antes lo vio al Padre hacer. Amén. Y cuando Dios dice hagamos, el que desciende es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, aquella vida verdadera, aquella luz verdadera. Por eso que él dice que todo fue creado por él y en el mundo estaba, hablando de Cristo, del Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Dándote cuenta que la vida que tú tienes no es tuya, sino de Cristo. Y si tú no obedeces a nuestro Señor Jesucristo, la cual hizo todo lo posible para que nosotros hoy en día sepamos quiénes somos, de dónde provenimos, porque provenimos del cuerpo de Cristo, de aquella luz verdadera. Muy claro, porque todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero tú tienes que preguntarte, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios se dio a conocer al mundo. Cuando Él vino como hombre, dice muy claro, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Hablando del verbo de Dios, Jesús dijo muy claro, yo soy aquella luz verdadera cuando estaba en el mundo como hombre, hablando de Él mismo. Amén. Y la Biblia dice muy claro que aquel verbo que por Él fue creada toda la cosa, fue y se hizo carne. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice muy claro que el Dios viviente le entregó todo el juicio a Él, a Cristo. ¿Para qué? Para que todos lo honren, así como honran al Padre. ¿Quién es el Padre? El Dios viviente, a quien Jesús manifestó como su Padre. Amén. Démosle gracias a Dios, que la misericordia de Dios, aún nosotros vivir como hombres, todos le fallamos a Dios. La misericordia de Dios nos permitió a que nosotros a través de Jesucristo podamos cumplir la ley de Dios y podamos recibir a través de Jesucristo de la herencia que Jesús le toca. Aproveche el tiempo que Cristo viene antes que sea tarde. Amén. Dios te guarde, Dios te cuide.